Me llamo Ramón y soy de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Muchos norteamericanos encuentran difícil pronunciar este nombre, pero no se preocupen, a muchas personas en América Central y del Sur también les pasa lo mismo. Amo a Honduras, aunque es un país con mucha pobreza y una historia larga de guerras y violencia. Mi hermano se fue a Estados Unidos hace años y ahora vive en Chicago con un buen trabajo y una hermosa familia, gracias a que obtuvo su residencia permanente. Sin embargo, debo admitir que él no entró al país de la manera correcta. Utilizó un coyote mexicano, como le llaman a los que ayudan a cruzar la frontera ilegalmente, y pensé en hacer lo mismo. Pero mi intento de cruzar la frontera no tuvo éxito y mi viaje resultó ser muy diferente. Mi viaje se convirtió en una pesadilla. Pasar por Guatemala fue bastante fácil, hay mucho movimiento entre nuestros países y los hombres en el control fronterizo ni siquiera me pidieron ver mi pasaporte. Pero al llegar a la frontera mexicana, todo cambió. Encontré personas muy generosas, realmente buenas, que te regalan comida, agua, e incluso se quitan la camisa para dártela. Pero también hay gente mala, muy mala, esperando para ayudarnos a cruzar a México. Y cuando digo ayudarnos, lo único que querían era dinero. Necesitábamos dinero para entrar a México y aún más para entrar a Estados Unidos. No teníamos opción, teníamos que pagar a los coyotes. Aquellos que no lo hicieron, de repente se encontraron siendo detenidos por la policía y enviados de vuelta por donde vinieron, o incluso peor. Todo era como un juego amañado, y nunca tuvimos oportunidad. Cuando me capturaron, estaba a mitad de camino a través de Chiapas, en el sur de México, caminando con otro grupo de migrantes. Intentamos correr, pero yo estaba demasiado cansado y lento. El oficial me alcanzó, me esposó y me arrojó en la parte trasera de su coche. En México, la policía nos trata a los centroamericanos incluso peor que en Estados Unidos. La única excepción es si tienes suficiente dinero para mordidas, como le dicen en México, es decir, dinero para sobornar a la policía. Todos son corruptos y te dejan pasar solo si les das algo de dinero, algunos pueden llegar a ser muy crueles. Si me atraparan en Estados Unidos, al menos recibiría comida y agua en la cárcel, pero ser arrestado en México hacía que la cárcel pareciera un lujo. Según lo que había escuchado, a veces la policía mexicana ni siquiera te lleva a la cárcel, sino que te llevan de vuelta a la frontera guatemalteca y te echan al otro lado. Y como este policía me estaba llevando fuera de la ciudad, pensé que eso era lo que me estaba pasando a mí también. Pero no fuimos a ninguna estación de policía y tampoco nos dirigimos hacia la frontera. Cuando el policía finalmente se detuvo y me ordenó salir del coche, empecé a asustarme mucho. Estábamos en lo que parecía una vieja granja en ruinas, con edificios siendo reclamados por la naturaleza. Y la gente a la que me entregó no parecía ser policía regular. Todos vestían ropa militar negra y armadura corporal, algunos incluso tenían granadas de mano adheridas a su pecho, como si fueran soldados de fuerzas especiales, pero no lo eran. Eran miembros de un cártel y estaban a punto de hacer mi vida un infierno durante 7 largos días. Tan pronto como pusieron sus manos sobre mí, comenzó la tortura. Me golpearon con tablas de madera y con las culatas de sus pistolas. Luego, cuando me desmayaba, me despertaban con descargas eléctricas. Y esto continuó durante horas. Todo el tiempo rogaba que se detuvieran, al menos para que me dijeran por qué merecía tanto dolor. Finalmente, empezaron a hacerme preguntas, mi nombre, de dónde era, nombres de mi familia. Les dije todo, en ese punto habría hecho cualquier cosa para detener el dolor. A la mañana siguiente, un hombre entró en la habitación donde me mantenían cautivo y puso un teléfono celular en mi oído. Inmediatamente reconocí la voz al otro lado, era mi madre, y estaba llorando. El cártel me instruyó que le dijera a mi madre que enviara $5,000. Mi corazón se hundió al oírlo. Mi familia es muy pobre, ganando solo alrededor de $400 al mes trabajando 6 días a la semana. No había manera de que pudieran conseguir esa cantidad de dinero. Aún así, hice lo que me ordenaron y le dije a mi madre que estaba siendo retenido como prisionero y que solo $5,000 pagarían por mi liberación. Mi madre, obviamente, lloraba y gritaba, diciéndome que no tenía ese tipo de dinero. Y ella también se lo dijo a los hombres del cártel.
Ellos reaccionaron electrocutándome nuevamente con los cables y poniendo el teléfono celular cerca de mi boca para que mi madre pudiera escuchar mis gritos. Ella se quebró al escuchar esto y le dijo al cártel que haría lo posible por reunir el dinero. Llamaría de vuelta cuando lo tuviera. Pero hasta entonces, tendría que permanecer en la cárcel del cártel. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no era el único prisionero en esta cárcel improvisada y que, por mal que me hubieran tratado, podría haber sido mucho peor. No pude ver mucho de lo que sucedía, pero por lo que escuchaba, muchos de los otros prisioneros eran miembros de un grupo rival, posiblemente del cártel del Golfo. Estaban siendo torturados por información, y cada día podía escuchar sus gritos resonando alrededor de la antigua granja. Les estaban haciendo cosas mucho peores, matándolos, cortándolos y luego quemando sus cuerpos en algún lugar cercano. Lo sé porque el olor de la carne humana quemada es algo que nunca se olvida. Realmente no vi ninguna de las atrocidades, los sonidos eran suficientes, pero una vez, cuando me sacaron para lavarme, vi algo que se quedará conmigo por el resto de mi vida. Tienes que entender que estos miembros del cártel habían visto tanto que estaban completamente insensibilizados ante la muerte y el sufrimiento. Era como una broma para ellos, y solo lo comprendí cuando vi a un soldado del cártel usando un brazo cortado de alguien a quien habían desmembrado para saludar a otro grupo de soldados. Todos se reían, era el chiste más divertido de sus vidas. En otra ocasión, un capitán del cártel abrió mi celda mientras dormía y me arrojó algo. Estaba oscuro y al principio no supe qué era. El hombre dijo, si tu familia no consigue el dinero, esto te pasará a ti también, y luego se fue. Tanteé en la oscuridad y sentí lo que pensé que era cabello en mis dedos. Seguí la sensación hacia abajo y toqué algo cálido, suave y húmedo. Entonces me di cuenta de que era una cabeza humana. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a tener noticias de mi familia. De alguna manera, mi hermano en Chicago, junto con mi familia y amigos en Honduras, habían reunido el dinero del rescate y lo habían enviado a México. Estaba tan aliviado que lloré al escuchar la noticia. Sentí una emoción que nunca antes había experimentado. Mi familia me había salvado la vida. Pero el horror regresó cuando el cártel me dijo que no sería liberado. Ahora querían el doble del dinero, sabiendo que mi familia había demostrado su capacidad para reunirlo. Después de eso, el cártel dijo que mi familia había dejado de contestar sus llamadas y quedé destrozado. La única pregunta que me quedaba era qué harían conmigo. Al principio, estaba seguro de que simplemente me matarían. Un día, el cártel me metió en una camioneta y pensé que me llevarían a algún lugar para ejecutarme. Pero en vez de eso, me transfirieron a otra prisión donde había al menos 100 otros prisioneros. Todos los días, sacaban a 2 o 3 para torturarlos. A veces, el dolor era tan insoportable que no podía pensar. Otras veces, simplemente me sentaba preguntándome cómo podía la gente ser tan cruel. Cada semana, se llevaban a unos 5 migrantes cuyas familias no habían pagado, y nunca los volvíamos a ver ni a escuchar. Un día, me llevaron a una habitación donde, por primera vez en semanas, me desataron las manos y me permitieron sentarme en una silla como una persona normal. Un hombre del cártel, con la cara cubierta, me ofreció un cigarrillo antes de explicarme que tenía una oportunidad de salir de la prisión. Todo lo que tenía que hacer era unirme a ellos. Me enviarían a la jungla para 3 meses de entrenamiento. Después de eso, me pagarían $5,000 estadounidenses al mes y sería un miembro oficial del cártel de los Zetas. Todo lo que quería era ver a mi familia. Eso era lo único que deseaba en el mundo. Pero cuando pregunté si podría verlos incluso después del entrenamiento, la respuesta fue no. Me dijeron que la única manera de dejar a los Zetas era a través de la muerte o la cárcel. Dudé, sé que debería haber dicho que sí, pero la idea de no volver a ver a mi madre o a mi padre era demasiado dolorosa. No pude decir que sí, y eso los enfureció. Me golpearon más tiempo y con más fuerza de lo que nunca lo habían hecho antes, y después de eso no recuerdo nada por un tiempo. Lo siguiente que recuerdo es que alguien me estaba sacudiendo para despertarme y preguntando si estaba bien. No tenía idea de dónde estaba, pero sabía que ya no estaba con el cártel. Nadie me había preguntado cómo estaba en más de una semana. Mis ojos estaban tan hinchados por la golpiza que apenas podía ver y le pregunté a esta misteriosa persona dónde estaba.
Me dijeron que estaba en Reynosa, cerca de la frontera con Texas. Para esa tarde, ya estaba en un hospital a casi 900 millas de donde me habían capturado inicialmente. Estaba vomitando sangre, apenas podía hablar o ver, y todo mi cuerpo dolía por las palizas. Me tomó casi una semana recuperarme, casi tanto tiempo como pasé en esa cárcel del cártel. Fue el momento más difícil de mi vida, pero las cosas mejoraron significativamente después de eso. Según lo que conversé con mi enfermera y los médicos, parece que simplemente me dejaron allí. Mi deuda estaba saldada. Pude solicitar asilo en Estados Unidos debido a que había sido torturado en México, y ahora vivo cerca de mi hermano y su familia en Chicago. Estoy esperando poder traer a mi esposa e hijos de Honduras también. Me preocupo por ellos todos los días y espero poder ofrecerles una vida mejor aquí. Sé que la vida en Estados Unidos no es perfecta, pero me siento seguro aquí. Creo que mi familia puede prosperar en un lugar como Chicago, donde hay una gran comunidad latina, un lugar donde podemos estar a salvo del horror y la violencia que experimenté. A pesar de los desafíos que he enfrentado, mi vida en Chicago me ha dado una nueva perspectiva. Trabajo duro cada día, aprendiendo inglés y adaptándome a una nueva cultura. La comunidad latina aquí es increíblemente acogedora y solidaria, y me ha ayudado a encontrar mi camino en esta nueva etapa de mi vida. Aunque extraño mucho Honduras, mi hogar, y a mi familia que todavía está allí, sé que estoy en un lugar donde tengo oportunidades para crecer y prosperar, algo que era mucho más difícil en mi país natal. Mi hermano, que ha estado aquí por más tiempo, ha sido una gran inspiración para mí. Verlo establecerse, formar una familia y tener éxito me da esperanza y determinación para superar los obstáculos y alcanzar mis propios sueños. Aunque ingresó al país de manera irregular, ha trabajado incansablemente para regularizar su situación y ahora vive una vida plena y respetable. Su historia es un testimonio de la resiliencia y la fortaleza del espíritu humano. La transición no ha sido fácil. La nostalgia y la preocupación por mi familia en Honduras me pesan constantemente. Las llamadas y videollamadas son un alivio, pero no pueden reemplazar el calor de estar juntos. Mi esperanza es poder traer a mi esposa e hijos aquí para que también puedan tener una vida mejor, lejos de la inseguridad y las limitadas oportunidades en Honduras. Mientras tanto, sigo trabajando y estudiando, aprovechando cada oportunidad para mejorar mi situación y la de mi familia. La comunidad aquí me ha enseñado mucho sobre la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo. En momentos de dificultad, he encontrado una red de apoyo inquebrantable, personas que, a pesar de sus propias luchas, siempre están dispuestas a ayudar a los demás. Esta experiencia me ha cambiado de muchas maneras. He aprendido a valorar cosas que antes daba por sentadas y a ser agradecido por las oportunidades que ahora tengo. Aunque el camino ha sido difícil y lleno de pruebas, también me ha enseñado la importancia de la esperanza, la perseverancia y la fuerza interior. En 1910, México experimentó una revolución que transformó al país durante una década, creando una atmósfera de inestabilidad política y cultural. Este cambio radical, típico de muchas revoluciones, resultó en mucha violencia y conflictos sangrientos que arrasaron las zonas rurales de México. Como consecuencia, muchos mexicanos se refugiaron en Texas, escapando de una guerra civil cruel que afectaba tanto a soldados como a civiles. Entre 1910 y 1920, la cantidad de mexicanos en Estados Unidos aumentó significativamente, y los efectos del caos revolucionario empezaron a sentirse más allá de la frontera. Entre 1910 y 1914, un grupo mexicano conocido como los carrancistas llevó a cabo ataques violentos en Estados Unidos, robando ganado y otros bienes para luego volver a México. Estos incidentes aumentaron las tensiones en la región. Los Texas Rangers, en respuesta, lanzaron contraataques buscando represalias por las víctimas inocentes. En enero de 1915, otro grupo mexicano, los sedicionistas, impulsados por deseos de venganza, crearon el Plan de Santiago. Este plan tenía como objetivo iniciar un conflicto racial, para expulsar a la población caucásica de los estados fronterizos de Estados Unidos y anexar estos territorios a México. Aunque nunca se llevó a cabo una invasión a gran escala, los sedicionistas se enfrentaron a unidades del ejército estadounidense, intensificando aún más las tensiones entre los dos países. La violencia de este periodo no solo afectó a gobiernos y militares,
también los mexicano-americanos y refugiados fueron blancos de persecución por grupos de vigilantes. Este fenómeno desencadenó, la matanza, una era de masacres brutales. Un ejemplo trágico ocurrió en noviembre de 1910, cuando Antonio Rodríguez, un trabajador migrante de 20 años, fue asesinado por una turba en Texas, dando inicio a esta serie de atrocidades. Luego, en junio de 1911, Antonio Gómez, un adolescente mexicano de 14 años, fue acusado falsamente de ser sedicionista y asesinado por una turba, a pesar de su inocencia. La matanza alcanzó su punto más cruento en enero de 1918 con la masacre de Porvenir en Texas. En este incidente, la Compañía B de los Texas Rangers y un regimiento de caballería asesinaron a 15 residentes mexicano-americanos. Este horroroso evento llevó a muchos mexicanos a decidir regresar a México, prefiriendo enfrentar la muerte en su patria antes que ser perseguidos en tierra extranjera. 100 años después, en 2019, un eco del mismo odio xenófobo se vio en el tiroteo de El Paso, Texas. En este trágico suceso, Patrick Crusius asesinó a 23 personas en un Walmart, motivado por teorías de conspiración que promueven la supremacía blanca y actitudes antiinmigrantes. Este evento resaltó dolorosamente que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue existiendo un odio profundo en algunos individuos que consideran a los trabajadores migrantes como una amenaza. Este tipo de violencia refleja la persistencia de la división y el conflicto en la sociedad, alimentados por prejuicios y xenofobia. En el pequeño y caluroso pueblo de Laredo, Texas, durante el ardiente mes de septiembre, un misterio inquietante comenzó a envolver a la comunidad. Melissa Ramírez, una mujer de 29 años conocida por su amabilidad y generosidad, desapareció de manera inesperada, dejando atrás un vacío y preocupación entre sus conocidos. Pero pronto, la alarma creció cuando se descubrió que Melissa no era la única ausente. Claudine Analuera, de 42 años, también había desaparecido, sumando incertidumbre a la ya tensa atmósfera del pueblo. La situación se tornó aún más grave al revelarse que Yela Alicia Cantú, de 35 años, y Yenel Ortiz, de 28 años, también habían desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Las 4 mujeres compartían algo más que su desaparición, todas eran trabajadoras sexuales. Esta profesión, marcada por peligros y estigmas, las había hecho especialmente vulnerables a la explotación y la violencia. Mientras la comunidad de Laredo enfrentaba la realidad de estas desapariciones, un sentimiento de urgencia y temor se apoderó de sus habitantes, ansiosos por encontrar respuestas y justicia para Melissa, Claudine, Yela y Yenel. Las desapariciones en Laredo, Texas, pronto se convirtieron en el preludio de una serie de acontecimientos aún más aterradores que sacudirían los cimientos de la ciudad. La tensión en la comunidad alcanzó su punto álgido cuando las autoridades locales se encontraron en una desesperada carrera contra el tiempo. Los cuerpos de las mujeres desaparecidas, entre ellas Melissa Ramírez, Claudine Analuera, Yela Alicia Cantú y Yenel Ortiz, comenzaron a ser descubiertos en ubicaciones remotas, a lo largo de carreteras solitarias en las afueras de Laredo. Estos hallazgos macabros enviaron ondas de choque a través de la ciudad, impregnando el aire con un palpable sentimiento de miedo e incertidumbre. Sin embargo, lo que nadie en Laredo podría haber anticipado era la identidad del responsable de estos horribles actos. Juan David Ortiz, un agente de 42 años de la patrulla fronteriza, era conocido por tener un historial de servicio impecable. Respetado por sus colegas, Ortiz también era visto como un esposo devoto y un padre amoroso de 2 hijos. Nadie en la comunidad podía imaginar que este hombre, considerado un protector y servidor, era en realidad un lobo disfrazado de oveja, ocultando sus crímenes atroces detrás de una fachada de normalidad y respetabilidad. Su eventual descubrimiento como el autor de estos crímenes dejó a la comunidad en un estado de conmoción y traición, luchando por comprender cómo uno de los suyos pudo haber causado tanto dolor y sufrimiento. La investigación sobre las horribles muertes en Laredo tomó un giro decisivo gracias a una fuente inesperada. Erika Peña, una trabajadora sexual que había interactuado con Juan David Ortiz durante meses, se convirtió en una figura clave en el caso. Su valentía y fortaleza se hicieron evidentes cuando escapó por poco de las garras de Ortiz, quien la había amenazado con una pistola. Mostrando un coraje admirable, Erika se presentó ante las autoridades y compartió información crucial que vinculaba a Ortiz con una de las víctimas, Melissa Ramírez.
Erika reveló que Ortiz le había confesado haber recogido a Melissa y haber mantenido relaciones sexuales con ella poco antes de que su cuerpo fuera encontrado al lado de una carretera. Alarmado por la posibilidad de que su ADN lo relacionara con el asesinato, Ortiz se había vuelto errático y peligroso, llegando al punto de sacar una pistola antes de que Erika lograra huir. Con esta información, la doble vida de Juan David Ortiz comenzó a desmoronarse rápidamente. Las autoridades lo acorralaron, y durante su interrogatorio, Ortiz intentó justificar sus acciones. Alegó sufrir de trastorno de estrés postraumático y afirmó que a veces experimentaba lagunas mentales, tratando de atribuir estos episodios a los asesinatos. Sin embargo, las evidencias y testimonios estaban en su contra, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de sus crímenes y poniendo fin a su reinado de terror en Laredo. Sin embargo, las pruebas contra Ortiz eran abrumadoras. Había apuntado sistemáticamente a trabajadoras sexuales, confesado los asesinatos e incluso llevado a la policía a los lugares donde había dejado los cuerpos de las víctimas. El agente de la patrulla fronteriza, una vez respetado, se había convertido en un asesino en serie, y sus acciones no eran menos que aterradoras. En enero de 2019, Juan David Ortiz se declaró inocente de los 4 cargos de asesinato que se le imputaron. El juicio que siguió fue un viaje escalofriante a la mente de un hombre que había engañado a todos a su alrededor. A pesar de las afirmaciones de Ortiz sobre lagunas mentales, el fiscal del distrito seguía convencido de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El odio de Ortiz hacia las trabajadoras sexuales lo había llevado a cometer estos actos atroces en un intento de limpiar las calles, como él lo llamó en su confesión. Su motivación retorcida para cometer estos crímenes quedó al descubierto durante el juicio, donde admitió haber actuado con pleno conocimiento y con un claro propósito de eliminar a estas mujeres que, en su mente, representaban un problema en la sociedad. Las revelaciones escalofriantes en el tribunal dejaron en claro que Juan David Ortiz era un peligroso asesino en serie que actuaba con malicia y premeditación. El juicio sacó a la luz detalles impactantes y revelaciones espeluznantes. Una víctima, Erika Pena, testificó que Ortiz había sido un cliente regular, pareciendo un chico normal, que incluso la ayudaba a comprar drogas. La vida doble de Ortiz había engañado no solo a sus colegas, sino también a quienes lo conocían íntimamente. En última instancia, se hizo justicia. El 7 de diciembre de 2022, Juan David Ortiz fue declarado culpable de los 4 asesinatos y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La comunidad pudo respirar aliviada sabiendo que este lobo con piel de oveja nunca volvería a dañar a otra persona. En los primeros años de la década de 2010, el cartel de drogas mexicano Los Zetas se escindió de manera violenta de su grupo original, el Cartel del Golfo. Este cisma desencadenó un conflicto armado entre ambos grupos, resultando en la muerte de cientos de personas. La primera confrontación significativa tuvo lugar en Reynosa, una ciudad fronteriza. Sin embargo, la violencia se propagó rápidamente a otras ciudades cercanas como Nuevo Laredo y Matamoros. Durante este periodo de creciente violencia y caos, las autoridades y los medios de comunicación intentaron al principio minimizar la gravedad de la situación. Pero la violencia se intensificó al grado que el Cartel del Golfo comenzó a colgar en los postes de luz los cuerpos de miembros de los Zetas que habían asesinado, haciendo imposible ignorar la cruda realidad de la guerra entre estos carteles. La respuesta de los Zetas a los desafíos del Cartel del Golfo fue contundente, y el Cartel del Golfo entendió que necesitaba atacar decisivamente en San Fernando, un área clave en el control de los Zetas. Los Lesadas, como se conocía a este grupo, se encontraron en una posición vulnerable, y perder San Fernando sería un golpe crítico para sus operaciones nacientes. San Fernando era crucial debido a su ubicación estratégica, con caminos que conectaban a Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, haciéndolo un área muy deseada por los narcotraficantes. La falta de personal llevó a los Zetas a adoptar tácticas extremas para reclutar nuevos miembros. Un ejemplo alarmante de estas tácticas se reveló en agosto de 2010. La Infantería Naval Mexicana descubrió los cuerpos de 72 trabajadores migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, en un complejo rural cerca de San Fernando. Inicialmente, el motivo de la masacre era un misterio, hasta que un sobreviviente ecuatoriano llegó a un puesto militar cercano. Fingiendo su muerte, escapó de lo que describió como un campo de entrenamiento del cartel. Según su testimonio,
los secuestrados eran retenidos para exigir rescates a sus familias. Sin embargo, incluso después de recibir el rescate, los Zetas no liberaban a los cautivos, sino que los forzaban a unirse a sus filas. Aquellos que no podían pagar o se negaban a unirse eran asesinados sin piedad. Los Zetas, en su estrategia brutal, se enfocaron rutinariamente en migrantes indocumentados, quienes tenían pocas opciones o medios de defensa. Aunque las autoridades esperaban que tales tácticas extremas fueran temporales debido a su naturaleza atroz, el terror estaba solo empezando. Durante marzo de 2011, varios autobuses de transporte público rumbo a Reynosa fueron secuestrados en el área de San Fernando. Algunos de estos autobuses fueron encontrados abandonados y quemados en áreas aisladas, pero el destino de los pasajeros permaneció desconocido durante semanas. Finalmente, el 6 de abril, las autoridades mexicanas descubrieron 59 cuerpos en 8 fosas clandestinas, la mayoría identificados como los pasajeros desaparecidos. Este hallazgo obligó a las autoridades a reconocer que los cárteles de drogas mexicanos habían empezado a usar un nuevo y terrorífico método: detener autobuses al azar y secuestrar a pasajeros, muchos de los cuales nunca volvían a aparecer. Se reportó que, semanas antes del descubrimiento de los cuerpos, los cárteles habían estado secuestrando autobuses cerca de San Fernando, donde los miembros del cartel seleccionaban a ciertos pasajeros para secuestrarlos con fines de reclutamiento, extorsión y terror. Con la cifra de muertos alcanzando los 72, las compañías de autobuses en Tamaulipas se rehusaron a enviar pasajeros a San Fernando hasta que la situación se resolviera. Los investigadores señalaron que, a diferencia de la masacre anterior de los 72 migrantes en 2010, las víctimas en este caso eran ciudadanos mexicanos. Un reportaje del Houston Chronicle citó a un supuesto miembro del cartel, quien explicó que los Zetas estaban utilizando tácticas similares a los antiguos combates de gladiadores romanos para reclutar nuevos asesinos y encontrar reclutas. Las víctimas secuestradas eran forzadas a luchar a muerte entre ellas con cuchillos, martillos y machetes, en una especie de concurso de gladiadores. Los supervivientes eran enviados a cumplir misiones contra miembros de cárteles rivales. La situación en la carretera federal 101 de México, que va desde Montemoros hasta Ciudad Victoria, se había vuelto extremadamente peligrosa a principios de la década de 2010. Conocida como la carretera de la muerte, por los residentes locales, era escenario de violencia y terror. Quienes viajaban por esta carretera a menudo se encontraban con vehículos quemados, camiones baleados y cadáveres, algunos decapitados, dejados por los cárteles. Los relatos de sobrevivientes y testigos describen escenas horribles. En algunos casos, autobuses eran detenidos en bloqueos de carretera, donde hombres armados seleccionaban pasajeros al azar. Las mujeres y niñas eran obligadas bajo amenaza de armas a desvestirse, eran violadas y luego los agresores se marchaban, dejando a los pasajeros traumatizados. Un conductor de autobús mencionó que un compañero le había contado que 12 personas fueron sacadas de un autobús poco antes de su llegada. Los autobuses que eran detenidos sufrían la selección de ciertos pasajeros, que eran llevados a punta de pistola. La carretera federal 101, siendo la vía más importante de Tamaulipas, conecta el estado con Montemoros en Texas y con otras partes de Tamaulipas. Los residentes locales mencionaban que solo se podía transitar por esta carretera durante el día, y hasta 2012, los cárteles seguían cometiendo asesinatos en San Fernando. Esto llevó a Estados Unidos a emitir advertencias de viaje hacia el sur de la frontera. El 17 de junio de 2011, la Policía Federal capturó a Edgar Montiel, un alto mando de los Zetas y responsable de la matanza de los 72 migrantes en 2010. Montiel confesó que había más de 600 cuerpos enterrados en fosas clandestinas cerca de San Fernando, aunque esto no fue confirmado oficialmente. Los grupos contra el secuestro sugieren que las fosas comunes en San Fernando contienen más de 500 cuerpos, pero el gobierno de Tamaulipas no ha hecho pública esta información. Pocos meses antes, las autoridades mexicanas capturaron a Martín Luna, sublíder de los Zetas en San Fernando y responsable de al menos 217 asesinatos. Junto con Luna, se detuvo a 11 pistoleros adicionales vinculados a los asesinatos de un policía e investigador que cubrían las masacres. Luna también estuvo implicado en la masacre de los 72 migrantes y en las fosas comunes. A pesar de los arrestos y asesinatos de miembros importantes de los Zetas, la organización y sus ideales persisten. Los cárteles operan en un ambiente donde el dinero del narcotráfico y la violencia brutal son la norma, y hay personas dispuestas a emplear uno para obtener el otro.
lo más perturbador es la falta de valor que estos hombres le dan a la vida humana, una actitud que sigue atrayendo a nuevos miembros a pesar del odio y el temor que generan. Este ciclo de violencia parece destinado a repetirse, perpetuando un ambiente de miedo y terror.